Hola, buenos días. Me da gusto saludarlos a todos nuevamente en este sábado de lectura, de desescolarizarte. Y continuamos con las reflexiones que se nos quedaron la semana pasada de este libro Respondona de Bell Hooks. Voy a compartir pantalla porque hice unas... Me llamaron la atención algunos párrafos de esta lectura que nos llevamos a casa la semana pasada. Teníamos que leer los capítulos 4, 5, 6 y 7, que sí están cortitos, la verdad, y son bastante disfrutables, al menos para mí. Entonces, Irali, nada más, ¿me puedes ayudar a confirmar que se vea clara la pantalla, la Sí, lectura? sí, se ve claro. Buenos Pero no hay días. más participantes. A No, ver. no hay más. Ahorita no hay más. Solo usted y yo. Ay, qué Así bonito. Tengo una clase privada. Qué cool. ándele. Se ve bien, sí se ve bien. ¿Quieres que lea? ¿Lees Por tú? supuesto. ¿Cómo hacemos? Pues mira, déjame compartir estas reflexiones que me parecieron importantes y ya si Ok. quieres me ayudas comenzando a leer el capítulo 8. ¿Va? El que está subrayado de naranja. Ajá. Eso lo voy a leer ahorita porque Tú. son las lecturas, son los capítulos que se quedaron de tarea. Ok. Entonces, mira que esto me llama la atención. Dice, entiendo que justo aquí, en esta sala, oprimidos y opresores comparten el mismo género. Justo ahora, mientras hablo, un hombre que es maltratado, dañado y herido por el racismo y la explotación de clase domina activamente a una mujer en su vida. Y entiendo que justo ahora, mientras hablo, mujeres que somos explotadas y maltratadas dominamos a niños. Es imperativo que, cuando pensemos de un modo crítico acerca de la dominación, recordemos que todos tenemos la capacidad de actuar de maneras que oprimen, dominan y dañan, tanto si se trata de una capacidad institucionalizada o no. Es imperativo recordar que lo primero a lo que hay que resistirse es a la opresora interior potencial y que a la primera que hay que rescatar es a esa víctima interior potencial. De otro modo, no podemos esperar que la dominación termine, no podemos esperar la liberación. Y esta parte me gustó mucho, porque nos vemos todos así, en opresora, en víctima, y podemos ir cumpliendo ambos, porque es lo que hemos aprendido a través de tantos años. Pues este párrafo me gustó mucho y este otro párrafo también me gusta. Ok. Sí, en un hogar negro, de clase obrera y dominado por la figura paterna, por lo que experimenté la autoridad masculina adulta coercitiva como más amenazadora y con más probabilidad de causar un dolor inmediato que la opresión racista o la explotación de clase. Es igualmente evidente que experimentar explotación y opresión en casa me hacía sentir aún más impotente cuando me encontraba con fuerzas dominantes fuera de mi hogar. Y esto mismo es cierto para muchas personas. Si no somos capaces de resistir y de poner fin a la dominación en las relaciones donde haya afecto, parece inconcebible que podamos resistir y poner fin a otras relaciones de poder institucionalizadas. Si no podemos convencer a nuestros padres que nos quieren, de que no deben humillarnos ni degradarnos, ¿cómo nos podemos imaginar convenciendo o resistiendo a un jefe, a un amante o a un desconocido que nos humilla y nos degrada sistemáticamente? Es muy fuerte, muy bello a la vez. Reconocer la conectividad del sexo, la raza y la clase destaca la diversidad de la experiencia, lo que nos insta a redefinir los términos de la unidad
Si las mujeres no comparten una opresión común, ¿qué podemos usar como base para unirnos? Esto, la verdad es que me está interesando muchísimo. Y aquí en el texto más adelante habla ya acerca de el desafío que, que conlleva toda esta apertura al feminismo y que poco a poco también se ha ido eh, convirtiendo en importante o no, depende de la clase a la que se pertenezca o a los privilegios con los que se cuenten. Entonces, de esto habla por acá. Incluso hay una lista de libros que ella hace reflexión, que realmente no nos ayuda, sino que nos va encasillando aún más y separando aún más. Dice, ¿por qué están dispuestas las mujeres a volver a pautas antiguas, a narrativas que sugieren que somos las responsables de que los hombres nos dominen? Como activistas feministas, como teóricas feministas, tenemos que reconocer que hemos fracasado en el intento de crear modelos para el cambio radical en la vida cotidiana adecuados y que tengan sentido y sean relevantes para millones de mujeres. Hasta que construyamos, y a no ser que construyamos esos modelos, el movimiento feminista no podrá ejercer un impacto revolucionario ni transformar el yo o la sociedad. Acá está otra cita de Audre Lorde, que ella menciona varias veces en este libro. En una cita en la que nos advertía que las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo. Nos instaba a recordar que si realmente queremos un cambio revolucionario, tenemos que participar en un proceso de pensamiento visionario que trascienda las maneras de conocer que prefieren los poderosos opresores. En la estructura profunda de la afirmación, nos recordaba que es fácil que las mujeres, como cualquier otro grupo explotado o oprimido, se vuelvan cómplices de las estructuras de dominación y usen el poder de un modo que lo refuerce en lugar de cuestionarlo o cambiarlo. Como las estructuras institucionales imponen valores, modos de pensamiento y maneras de estar en la conciencia, quienes trabajamos en un entorno académico podemos acabar participando sin darnos cuenta en la producción de una teoría feminista cuyo objetivo es crear una esfera nueva de elitismo teórico. Las intelectuales feministas que producen un trabajo que no se considera teórico o intelectualmente riguroso quedan excluidas de este escenario de vínculos privilegiados. Y esto merma gravemente el movimiento feminista. Significa que, además de perder de vista la necesidad de producir teoría feminista directamente relacionada con la vida concreta de las mujeres y de los hombres más afectados por la opresión sexista, también participamos en una lucha de poder innecesaria e improductiva que desvía nuestra energía crítica y echa piedras sobre nuestro propio tejado. Bueno, Iralí, ¿estás todavía por ahí? Pasa que como estaban los niños hablando, puse mudo. Ok, claro, está bien. ¿Sabes que me estabas con con esas reflexiones? Me estuviste recordando un artículo que vi hace unos días sobre hay un doctor como de la época el último coletazo de la esclavitud en Estados Unidos, que lo consideran el padre de la ginecología, pero es considerado el padre de la ginecología con respecto a sus avances, porque era un doctor blanco al quien los terratenientes le dieron
campo libre para que investigara con sus esclavas negras. Y obviamente él las usó como conejillo de indias. A la larga eso implica obviamente un avance a nivel de ciencia. Pero si hay algo que me llamó mucho la atención fue que él después agarró a esas mismas esclavas y las empezó a instruir para que entre ellas se operaran y se indagaran. Entonces, esas tres esclavas las llaman ahora las madres de la ginecología. Incluso hicieron una petición para que este tipo, este doctor, ahorita no recuerdo el nombre, no fuera como tomado en cuenta porque su manera de tratar a las esclavas para, digamos que para mejorarlas, porque para los terratenientes las esclavas eran claves en ese momento porque ya había una ley que prohibía la importación de más esclavos, entonces que esas esclavas estuvieran en perpetuo este, procrea, procreamiento, se puede decir, en perpetua procreación, para ellos significaba más esclavos sin necesidad de andar importando. O sea, era una temática bastante. Ya no te escucho. Ah, perdón. Ahí está. Ahora, 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 a ver, a ver. Ahora, Sí, ya. ok. ¿Dónde te quedaste? Que les convenía mantener esta procreación. Ah, sí, porque como por la ley les prohibía importar, pues para ellos eran esclavos que se iban a perpetuar y que no tenían que estar gastando, mandando a traer mano de obra nueva. Pero las esclavas sufrían mucho en los partos, incluso tenían malformaciones les quedaba el útero deformado o tenían problemas de prolapso y cosas así. Entonces, lo que más me llamó la atención y por lo que también abogaron para que lo rayaran de la historia, porque hasta ya quitaron la estatua de este tipo frente a una escuela de medicina del estado ahí donde él vivía, no me acuerdo si era Tennessee o Alabama, decía que como el hecho de que ellas eran negras y por el hecho de ser negras, pues en aquella época era que el negro era más cercano al animal que al humano, no usaba anestesia porque según ellas no sentían el dolor como lo siente una persona blanca. Y yo así como que ya va, qué cosa, qué es esto. O sea, me quedé como y se sostenían, o sea, si habían tres esclavas, pues las dos sostenían a la que estaban operando, porque obviamente te estabas muriendo del dolor porque te estaban operando sin anestesia y te estaban operando tus partes íntimas. O sea, pero yo así como a mí se me bajó el potasio, el sodio, el magnesio. Yo así me imaginé esa escena. Yo, ¿y qué? No, eso no puede ser. Y te lo imaginas así como en una película y uno así como que, ¿por qué? Pero fue así el hecho de que ellas ahora son pioneras de la medicina, pero por haber sido cobayas de perdón, mi amor, cobayas de un doctor que tenía como que el sentido diagnóstico de que, ok, este problema pasó por algo, vamos a ver qué es, y que pudo tener esa oportunidad de investigar con ellas. Pero que también ellas como que perpetuaron un poco esa metodología, vamos a decir, antihumana, porque no se me ocurre otra frase. Entonces, yo veo que muchas de las mamás que son de origen negro son mucho más estrictas, son mucho más duras que las caucásicas o que las asiáticas. Y no por una cuestión de ser racistas, sino por una cuestión de que como que el hecho de vivir en ese medio para ellas tan coercitivo, las hizo como que, bueno, si no me pongo dura, si yo no me pongo estricta, si yo no me pongo así como un hombre,
pues mi hijo pues va a salir a ser un blandengue y yo no quiero que me lo estén dañando o que vaya a salir torcido o lo que sea. Y eso pues, digamos que ese matriarcado endurecido también es causa de que se esté dando el feminismo de la manera en la que se está dando. Porque a mí no me parece que el feminismo de ahora se esté dando de una manera positiva. O sea, el hecho de estar saliendo primero desnudo, bueno, semidesnuda. O sea, no pasa nada con que tú estés exhibiendo tus pechos como una manera de demostrar que eres mujer. No tengo ningún rollo en que la persona sea exhibicionista, pero de estar agrediendo propiedad pública, de estar rompiendo muebles, Ricardo. Sí, mi amor, ahorita te la sirvo. ¿Vas a querer mayonesa en el pan? Ok. De estar diciéndole a los niños, como está sucediendo en España, maestras, yo no sé ni cómo llegan a ser maestras, que le dicen a niños de la edad de Ricardo, que tú eres un futuro violador porque naciste hombre. O sea, ya va, ¿qué le pasa? Revísese. Eso no es ser feminista, eso es ser lapidaria. ¿En dónde viste eso? ¿Lo del artículo o lo de España? Lo de España. Eso lo vi en un video que me mandó mi mamá hace mucho tiempo, ya hace como varios años, donde estaban comentando las diferencias sobre el enfoque feminista en Latinoamérica y en España, como vamos a decir, como cuna de los países hispanohablantes. Y decían que en Chile pues se estaba poniendo la cosa también pesada porque en España maestras de primaria estaban prácticamente acosando a niños de la edad de Ricardo, de 6 7 años, que llegaban a sus casas llorando, diciéndole a su mamá: "Ah, ¿por qué nací hombre? ¿Por qué no nací mujer? ¿Por qué me hiciste nacer hombre? Mi maestra me dice que soy un violador en potencia". O sea, ya va, ¿qué te pasa? ¿Cómo le vas a decir eso a un niño? Por Dios, el niño ni siquiera tiene conciencia de lo que es la sexualidad, ya lo estás tratando de violador. ¿Qué es esto? Y te estoy hablando de algo que pasó en el artículo tal vez fue el de 2015 o algo así, y ya estaba la cosa así de fea y de fuerte. Fíjate que este libro me gusta mucho porque es, o sea, está haciendo una invitación a una reflexión más profunda, más allá Ajá, de justo de radicalizarnos, de separarnos, es ajá, de, de crear una conciencia para la construcción del yo, del ser, y a partir ajá. de ahí, la construcción de una nueva sociedad. Y habla bien bonito porque habla una parte acerca del amor. Sí. Y déjame ver si lo encuentro por acá, De uno de porque los capítulos anteriores. sí, 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 Ok. sí. Porque también menciona mucho a Freire, que él tiene un libro donde también analiza toda esta sociedad opresora. eh, y es ahí donde quiero llegar, donde no es, eh, Donde se hacen como una escalera, o sea, vamos a decir que el patrón coerciona a tu esposo y tu esposo te coerciona a ti en la casa porque llega estresado al trabajo y tú vas y coercionas a tus hijos y tu hijo mayor coerciona al menor y el menor coerciona al gato porque no tiene dónde agarrarse. sí, 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 así es, así es. Mira, aquí, recuperar el yo, habla del lenguaje. eh, Ujú.
Pero fíjate también que hay muchas mamás que se vuelven déspotas en el hecho de que sus hijos escojan parejas que están diametralmente opuestas a ellas y eso las hace sentir como una traición. Ujú, Entonces se vuelven castrantes y ahí también es donde influye cierta manera una masculinidad que no es sana, ujú, porque le enseñas, o sea, digamos que directamente maltratan a la nuera y hacen ver como que el hijo es la prioridad porque es el varón, porque es el jefe de familia, por lo que sea. O le dicen cómo tiene que educar a los nietos, o sea, un pocotón de malas costumbres, voy a decirlo así, que la gente lo ha normalizado y que pues no debería ser. sí, sí. Por eso dice, antes de cualquier cosa, tenemos Mm, que unirnos como mujeres. y te voy a decir algo, Ana, así suene feo, pero lo he visto porque lo he vivido. Yo siempre he tenido tendencia a tener más amigos hombres, sobre todo en mi primera infancia o en mi adolescencia, siempre tuve más amigos hombres que mujeres, porque veía que los hombres entre ellos eran más solidarios. Con las chicas nunca sabías en dónde estabas, porque por cualquier estupidez, por cualquier celo, por cualquier cosa que tú a veces ni entendías el por qué, te traicionaban, hablaban a tus espaldas, estaban contigo y se reían y de repente hacían como una comitiva aparte para descartar a otra porque la otra, no sé, tenía cierto talento, había ganado un premio. Y yo nunca entendí el por qué. O sea, ¿qué ganan con ser lapidarias entre ellas, con ser ya se me fue el adjetivo, con ser ay, traicioneras? O Ujú, sea, se quejan de los hombres, pero entre ellas son víboras. Y lo veo en la escuela de Ricardo. Ayer fue fíjate las cosas como son. Ayer fue el cumpleaños de un compañerito digo compañerito porque no es uno de los amigos de Ricardo con los que juegan en la escuela o algo, más bien ha tenido diferencias con ese niño. Y ayer fue el cumpleaños y le hicieron la fiestecita al niño en el salón. Y uno de los niños que vamos a decir que se está empezando a llevar bien con Ricardo, porque de verdad era muy bully con Ricardo. Nosotros salimos de la escuela, les dan los dulceros, la cosa, salimos de la escuela y nos encontramos a ese niño en la frutería y le dice Ricardo, oye, hoy era el cumpleaños de Santiago, ahí están los dulceros para que te den el tuyo, ¿por qué no fuiste? Y el niño le dice, es que yo no me llevo con Santiago y mi mamá y la mamá de Santiago dijeron que era mejor que yo no asistiera porque Santiago dice que yo me meto mucho con él. O sea, así como que el descarte. Y yo, ¿what? Es una fiesta de niños. Se supone que una fiesta los niños hacen, ok, borrón y cuenta nueva. O sea, es una fiesta, nos vamos a divertir todos. O sea, están empezando a seccionar y yo dije, no, 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 no. O sea, ya esto va para otra parte. sí, sí. Por eso está el regresar a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? Eh, Justo lo que dices, cómo nos vamos dividiendo. Ujú, Y aquí encontré el párrafo. A la hora de ok. reconceptualizar y de reformular estrategias para el movimiento feminista en el futuro, tendremos que concentrarnos en la politización del amor, no solo en el contexto de conversaciones sobre la victimización en las relaciones de pareja, sino durante conversaciones críticas en las que podamos entender el amor como una fuerza potente que se enfrenta y se resiste a la dominación. Si nos esforzamos en ser afectuosos, en crear una cultura que celebre la vida y haga posible el amor, avanzaremos en la lucha contra la deshumanización, contra la dominación.
En Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire evoca el poder del amor y declara: cada vez estoy más convencido de que, dada su naturaleza creativa y liberadora, los verdaderos revolucionarios han de percibir la revolución como un acto de amor. Para mí, la revolución, que no es posible sin una teoría de la revolución y por lo tanto ciencia, no es irreconocible con el amor. La distorsión que el mundo capitalista ha puesto sobre la palabra amor no puede impedir que la revolución tenga un carácter fundamentalmente afectuoso, ni que los revolucionarios afirmen su amor por la vida. Recurramos a ese amor para aumentar nuestra conciencia, ahondar en nuestra compasión, intensificar nuestro valor y reforzar nuestro compromiso. Entonces, son mensajes muy, muy fuertes, muy fuertes. De verdad, de cuestionarnos qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y, y además por qué. O sea, ¿quién me dijo cómo? El pensamiento crítico básico, básico. Incluso igual por acá menciona que ya todo este análisis se traslada hasta la universidad. Y no es necesario trasladarlo hasta la universidad, porque entonces se va volviendo elitista. También lo mencionábamos hace rato. Desde nosotras mismas, eh, las que tenemos hijas, las que tenemos hijos, cómo les hablamos, cómo los vamos eh, quizá inconscientemente llevando por un camino de separación, como en el ejemplo que nos decías hace rato, ¿no? Entonces, claro que todo esto abre aún más la brecha. Estos juegos que fueron también muy famosos de hombre contra las mujeres y cuáles son mejores, un montón de cosas que solamente sirven a quienes les conviene una sociedad separada. ¿Te gustaría leer el capítulo 8? ¿Empezamos leyendo? ¿O quieres que lo Sí, lea? bueno, yo te voy a decir algo. Yo he hecho juegos de hombres contra mujeres, pero dentro de la, ¿qué mi amor? Sed, dentro de la parte lúdica, pero más bien así como que, sí, porque nosotras, o sea, no con un propósito de división, sino más bien con un propósito de relajado, pero no con esa visión de dividir algo mentalmente. No, no sé. Nunca lo vi desde esa perspectiva de que hacer juegos de género o clasificando los integrantes por el género pudiera ser una repercusión de división social. Tal vez sí, y uno no lo percibe como tal, pero Sí, yo no sí, lo percibo así. tú dices no, por supuesto, pero ¿con quiénes hacías los juegos? Tú ya eres adulta y puedes, y ya tienes un criterio. Ujú. Pero a quienes estamos guiando, a quienes estamos acompañando, los más pequeños todavía no tienen ese criterio. Y no sabemos qué impactante puede ser esa experiencia, porque cada quien entiende y comprende las experiencias de manera distinta. Entonces, imagínate que no existiera eso, que mejor nos separáramos para un juego de otra manera, por elección, elegir un grupo, Ya. porque además entramos a hablar de temas de competencia, de fuerza, de quién es más capaz, Ahorita. de quién es más qué. Y la sociedad que tenemos, eso es lo que hace. Eh, disfraza a través de una broma, de un juego, cosas que vamos volviendo normales. Y como lo vamos volviendo normal, entonces no podemos ver ni podemos tener un pensamiento crítico, profundo a esas prácticas. Por eso es que ahora veo tanta niña metida en equipos de fútbol mixtos. ¿Por qué? Pues por eso, me imagino, para que no se sienta esa,
esa separación de que, porque eres niña no vas a jugar tan bien como un niño, o porque eres niño, pues se va a bajar tu rendimiento y ahorita que tengo el parque que está ya más adecuado aquí, que se la pasan haciendo partidos, he visto muchos grupitos de fútbol mixto, o sea, niñas de todas las edades, con niños de todas las edades. O sea, ya no son niños exclusivos con otros niños, no. Ahí también hay niñas que sean porteras, delanteras, centrocampistas, defensa, ahí hay niñas. Y así como que, aquí hay algo que todavía no he indagado qué, por qué, pero sería interesante porque sí se ha incrementado y mucho. Sí, 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 y está bien, está bien. Ya esas niñas se están formando distinto a lo que nosotros vivimos. Y todo es parte de una evolución. Ya ellas tendrán sus retos también, sus cuestionamientos. Sí, supongo que el hecho de que estén fogueándose en equipos masculinos, pues las harán ver la vida con otra perspectiva. Pero también he visto mamás de esas mismas niñas que son mucho más estrictas con ellas que con el hermano varón. O sea, les exigen más. Sí, porque el mundo es difícil para las mujeres. Eso es una creencia. Sí. Entonces les exigen que tienes que ponerte así, que no te dejes de tal, que yo no sé qué, y el hermano así como que, bueno, yo jugué como jugué, a mí no me dicen nada, pero ellas sí las condicionan como que a ser más aguerridas. Y eso me hace como que, bueno, si son así, después van a estar tratando a los varones de cierta manera, y obviamente los varones van a responder de cierta manera, y esto se va a volver un berenjenal. Claro, claro. Sí, así es. Bueno, Toda acción, una consecuencia. y es lo que no toman en cuenta las feministas de ahorita. Creen que agrediendo, que pateando, quemando carros, pintando plazas, tumbando puertas de iglesias, van a hacerse escuchar de manera más efectiva, cuando es todo lo contrario. Bueno, Muy es bien. lo que a mí me parece, porque el hecho de que tú seas feminista, que estés luchando contra el patriarcado, vamos a decir así, porque es la palabra que está de moda, ¿qué tiene que ver el carro del vecino con el patriarcado? Si ese carro, ese vecino se lo pagó con su esfuerzo, con su trabajo, lleva a sus hijos a la escuela, o sea, eso no tiene nada que ver con las instituciones. Y si vas a empezar, empieza en tu casa a hacer el cambio. No, no directamente tirándole piedras al ayuntamiento. Vamos, Sherry. ¿No te gusta el sándwich de pollo? Bueno, ahorita te hago unos huevitos, tranquilo. Pues no hay más nada, hijo. Ahorita te... ¿Puede ser un sándwich con mayonesa y jamón? Ah, bien, pues un sándwich con mayonesa y jamón. Va. Okay. Voy a leer mientras preparo un sándwich de mayonesa y jamón. Saca el jamón del refri, papi, por favor. ¿Segura? Búscalo. Si quieres, leo yo. No, no, tranquila, ¿No? lo puedo Ok, leer. No, perfecto. que aprendan a ser asistentes. ¿Ves? Ya lo encontró rápido, te estoy diciendo, tiene que aprender, tiene que aprender. Deja a Tizi dormir, deja a tu hermana dormir, llegó tardísimo del trabajo, papi, déjala dormir. Déjala dormir. Ok, no me interrumpas, papi, voy a leer un texto, ¿ok? A ver, vamos a poner esto. Ricardo, tu hermana tiene que trabajar ahorita a la 1. Déjala dormir, se acostó a las 2 de la mañana. Por favor. 8. Ok. Hacia una pedagogía feminista revolucionaria. Ay, Dios. Me, me sentí en... ¿Lo puedo leer con acento ruso? A ver. Mi profesora preferida en el instituto era Miss Annie Mae Moore, una mujer negra, bajita y corpulenta. Había dado clases a mi madre y a mis tías y explicaba muchas anécdotas acerca de su descaro, de su rebeldía. Interesting. Podía decirme en qué me parecía mi madre y en qué aspectos era yo misma.
Podía agarrarte, darte la vuelta como un guante y enderezarte. Eso es lo que la gente comentaba acerca de su manera de enseñar. Ok. Para que supieras lo que te ibas a encontrar cuando entraras en su aula. Era una apasionada de la enseñanza y estaba convencida de que su trabajo en la vida era una pedagogía de la liberación. Unas palabras que ella no hubiera utilizado, pero que usaba instintivamente. Una pedagogía que abordara y confrontara nuestra realidad de niñas y niños negros que crecíamos en el sur segregado. Ajá. Niñas y niños negros que crecíamos en una cultura supremacista blanca. Miss Moore sabía que para que nos pudiéramos realizar completamente su trabajo, así como el trabajo de todos nuestros profesores progresistas, no consistía únicamente en enseñarnos el conocimiento que contenían los libros, sino en enseñarnos una visión del mundo opositora. Una visión distinta a la de nuestros explotadores y opresores. Una visión que nos permitiera vernos a nosotros mismos no a través de la lente del racismo o de los estereotipos racistas, sino de una que nos permitiera enfocarnos de una manera clara y sucinta, mirarnos a nosotros y al mundo que nos rodeaba de una manera crítica, analítica, para vernos en primer lugar y antes que cualquier otra cosa como seres que anhelábamos estar completos, que buscábamos la unidad de corazón, de mente, de cuerpo y de espíritu. Estudié en una escuela y un instituto segregados, la Booker T. Washington y el Crispus Attucks. No, mi amor, voy a darte con jamón porque dice tu hermano que el pollito no le gustó, así que voy a ver qué es lo que tiene el pollito y mejor no damos pollito. Ya te voy a hacer un sándwich de jamón a ti también. Y allí fui testigo del poder transformador de la enseñanza, de la pedagogía. En concreto, fueron los maestros y profesores que abordaban su trabajo como si fuera efectivamente una pedagogía, una ciencia de la enseñanza que exigía una diversidad de estrategias, enfoques, exploraciones, experimentación y riesgos, lo que me demostraron el valor y el poder político de la enseñanza. Estoy totalmente de acuerdo. Ricardo, no, ningún pan encima, no puedes estar comiendo mucho pan. Recuerda que están como quitos. Ven, Adrián. Tu trabajo. Tu trabajo era una verdadera educación para el desarrollo de la conciencia crítica. En estos centros segregados, casi todos los maestros y profesores eran mujeres negras. Muchas de ellas habían elegido la enseñanza en un momento histórico en el que la costumbre les exigía permanecer solteras y no tener hijos. Renunciar a toda vida erótica o sexual visible. Sí, porque imagínate, uy, la maestra está saliendo, ¡ah! La maestra tiene novio. Algunas de ellas eran docentes extraordinarias que se entregaban a su trabajo con una pasión y una devoción que lo hacía parecer una verdadera llamada, una verdadera vocación, o sea, casi un sacerdocio. Eran las mismas que conceptualizaban visiones del mundo opositoras, las mismas que nos enseñaban a nosotras, chicas negras, a regocijarnos y estar orgullosas del poder y de la belleza de nuestro intelecto. Nos entregaron un legado de pedagogía liberadora que exigía una resistencia y una rebelión activas contra el sexismo y el racismo. Vengan a comer, Adrián, Ricardo. A ver, el racismo. Ok, ya. Encarnaban en su trabajo y en su vida porque ninguna de ellas parecía ser una solterona torturada, aislada y alejada del mundo que la rodeaba. Llámame a tu hermano, por favor. El espíritu feminista. Perdón, sí.
Eran participantes activas en la comunidad negra, modelaban nuestro futuro, cartografiaban nuestro terreno intelectual y compartían una visión y un fervor revolucionarios. Escribo estas palabras, este ensayo, para manifestar el honor y el respeto que les profeso, porque ellas han sido mis guardianas pedagógicas. Su trabajo ha ejercido un impacto profundo sobre mi conciencia y sobre mi desarrollo como docente. Durante mis estudios de posgrado esperé a que llegara el momento en que nos centraríamos en el significado y en la importancia de la pedagogía, en el que aprenderíamos acerca de la enseñanza, alemán, en el que aprenderíamos a enseñar. Ese momento no llegó nunca. He recurrido durante años a la guía de estos primeros modelos de enseñanza excelente. Más en concreto, esas maestras y profesoras en mis centros educativos segregados me enseñaron que el trabajo de cualquier docente comprometido con la realización completa de sus alumnos era necesaria y fundamentalmente radical, que las ideas no son neutras y que enseñar de un modo que libere y expanda la conciencia, de un modo que despierte, es un desafío directo a la dominación. Es la pedagogía a la que Paulo Freire llama educación como práctica de la libertad en su introducción a la pedagogía del oprimido de Freire. Richard Shaw escribe: la educación o bien funciona como un instrumento que facilita la integración de la generación más joven en la lógica del sistema presente y promueve la conformidad con el mismo, o bien se convierte en la práctica de la libertad, que significa que hombres y mujeres abordan de un modo crítico y creativo la realidad y descubren cómo participar en la transformación de su mundo. Ahí es más o menos como cuando en el Círculo de los Poetas Muertos, como la manera que tenía de enseñar el personaje de Robin Williams, ¿verdad? Mm. El objetivo del movimiento feminista liberador es transformar la sociedad, erradicando el patriarcado, pues tampoco sustituirlo por un matriarcado. Ojo, poniendo fin al sexismo y a la opresión sexista y desafiando a la política de dominación en todos sus frentes. La pedagogía feminista solo puede ser liberadora si es verdaderamente revolucionaria, porque los mecanismos de apropiación del patriarcado capitalista y supremacista blanco pueden cooptar con una facilidad pasmosa lo que solo es radical o subversivo en apariencia. En Estados Unidos, el movimiento feminista contemporáneo se sostiene en parte por los esfuerzos de mujeres académicas que quieren convertir el entorno universitario en el espacio central para el desarrollo y la difusión del pensamiento feminista. Los estudios sobre la mujer han sido el centro de este esfuerzo, dado el modo en que las universidades refuerzan y perpetúan el status quo y la manera en la que el conocimiento se como un bien de consumo. El pensamiento feminista revolucionario y el activismo feminista pueden fácilmente acabar perdiéndose de vista en los estudios sobre la mujer, o pueden tener un papel secundario frente a los objetivos de la carrera profesional académica. Sin descalificar en lo más mínimo nuestro esfuerzo para tener éxito como académicas en las instituciones, este empeño solo es absolutamente compatible con la lucha feminista liberadora cuando unimos ambas luchas de un modo consciente, cuidadoso y estratégico. Cuando esta conexión tiene lugar al principio, pero luego no se mantiene, o cuando nunca se hace evidente, los estudios sobre la mujer se convierten o bien en un terreno exótico para las personas políticamente de moda que buscan afirmación, o en un espacio pequeño dentro de una estructura institucional más amplia donde las mujeres, y fundamentalmente las mujeres blancas, tienen una base de poder que, en lugar de ser opositora, no es más que un reflejo del status quo, obviamente. Cuando la lucha feminista constituye la base central de la educación feminista, los estudios sobre la mujer y el aula feminista, que puede existir más allá del dominio de los estudios sobre la mujer, pueden convertirse en terreno abonado donde la educación es la práctica de la libertad,
y el espacio para la pedagogía liberadora. En este momento histórico nos encontramos ante una crisis de compromiso en las universidades, porque cuando el conocimiento se convierte en un bien de consumo, gran parte del aprendizaje auténtico deja de existir, lamentablemente. Los alumnos que quieren aprender anhelan un espacio en el que los desafiemos intelectualmente. Los alumnos también sufren, como sufrimos muchos docentes, de una crisis de sentido. Ya no están seguros de qué tiene valor en la vida o ni siquiera de si es importante seguir vivo. Ouch. Anhelan un contexto en el que puedan integrar sus necesidades subjetivas con el estudio, donde el foco principal sea un abanico más amplio de ideas y de modos de investigación. En resumen, un contexto dialéctico en el que se produzca un debate crítico, serio y riguroso. Es un momento importante y emocionante para la pedagogía feminista porque nuestro trabajo satisface esas necesidades, tanto en la teoría como en la práctica. La educación feminista, el aula feminista, es y debe ser un lugar donde hay una sensación de lucha, donde se reconoce visiblemente la unión de la teoría y de la práctica, donde profesores y alumnos trabajamos juntos para superar el arraigo y la alienación que se han convertido en la norma en la universidad contemporánea. Aún más importante, la pedagogía feminista debería implicar a los alumnos en un proceso de aprendizaje que haga que el mundo sea más, gracias, sea más real en lugar de menos real. En mis aulas trabajamos para eliminar la noción de que nuestra experiencia no es una experiencia del mundo real. Resulta especialmente fácil porque el género es un tema de gran actualidad en la vida contemporánea. Todos los aspectos de la cultura popular nos advierten de la realidad de que la gente piensa en el género tanto de maneras reaccionarias como de maneras progresistas. Lo importante es que lo hacen de un modo crítico. Y este es el espacio que abre la intervención feminista, ya sea en el aula o en la vida de los alumnos fuera del aula. Últimamente el grupo de estudiantes que asiste a mis clases y a las otras clases feministas en universidades de todo Estados Unidos es realmente diverso. Muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿qué pasa? ¿O por qué hay tantos hombres y tantos hombres blancos en la clase? El cambio en el conjunto de estudiantes refleja la preocupación sobre las cuestiones de géneros, que es uno de los temas verdaderamente importantes en la vida privada de la población que se abordan desde el punto de vista académico. Freire escribe que la educación como práctica de la libertad en contraposición a la educación como práctica de la dominación niega que seamos entes abstractos, aislados independientemente y desapegados del mundo. Otro, mamá. On se demande des choses. ¿Cómo se dice otro? Un autre, s'il te plaît. Otro, jamón. Oui, chérie. Bueno, ya es el último jamón. Ya es el último jamón, ya no hay más, ¿ok? Bueno. También niega que el mundo exista como una realidad ajena a nosotros. Para hacer una pedagogía feminista revolucionaria, tenemos que renunciar a lo que nos ata a maneras tradicionales de enseñar que refuerzan la dominación. Es muy difícil. Con frecuencia se considera que los estudios sobre la mujer no son verdaderamente académicos porque hablan de muchas cosas personales. El temor a que sus asignaturas se consideren viscerales ha llevado a muchas profesoras feministas a usar estilos pedagógicos más tradicionales. Es una pena. Ah, caray, interesante. Ciertamente la alternativa radical al status quo nunca tendría que haber sido limitada a hacer lo contrario, es obvio. Es decir, cómo se critica la ausencia de cualquier tipo de énfasis en la experiencia personal en las aulas tradicionales. Este énfasis se convierte en la característica central del aula feminista. Hay que examinar con visión crítica este modelo,
porque el aula puede seguir reforzando la dominación en lugar de transformar la conciencia sobre el mundo, incluso si lo personal es el tema de conversación principal. Si queremos una pedagogía feminista revolucionaria, primero nos hemos de centrar en la relación entre profesor y alumno y en la cuestión del poder. Como profesoras feministas, ¿de qué manera podemos ejercer el poder para que no sea coercitivo, que no sea dominador? Muchas mujeres tienen dificultades para afirmar su poder en el aula feminista, porque temen que hacerlo suponga un ejercicio de dominación. Algo así como la escena de la película de la sonrisa de la Mona Lisa, donde la alumna que se casa y es toda tradicional se enfrenta a una profesora liberal que tiene una sexualidad. Sí la viste, ¿verdad? Me derivó mucho esa imagen. Sin embargo, tenemos que asumir que nuestra función de profesoras nos ubica en una posición de poder sobre otro. Pues sí, estamos enseñando, o sea, el poder va a existir intrínsecamente. Podemos usar ese poder para oprimir o para enriquecer. Exactamente. Esa es la elección que debería diferenciar a la pedagogía feminista de otras maneras de enseñar que refuerzan la dominación. Sí, no decirles, porque como yo soy la maestra, yo te digo, yo te domino, yo mando, no ser una troncha todo. Una manera de alterar cómo se experimenta nuestro poder como docentes en el aula es decidir no asumir la postura de profesoras que lo saben todo. Así que el maestro en sí nunca puede saber todo, ni que fuera Dios. O sea, y esto también es difícil. Pues sí, todos se creen que son Dios. Cuando reconocemos que no lo sabemos todos, que no tenemos todas las respuestas, nos arriesgamos a que los alumnos salgan de la aula diciendo que no estamos preparados. Me pasó con las escuelas privadas y fue muy desagradable decirles, sí, esto yo no lo sé, vamos a investigarlo juntos. Ay, maestra, ¿cómo es posible que usted no lo sepa? Yo no lo puedo saber todo. Por eso yo les estoy enseñando lo que yo sé. Y lo que no sé, ustedes me lo enseñan a mí para que aprendamos juntos. Un maestro en un momento también fue un alumno y se puede volver a convertir en un alumno. Pero eso como que fue mucha filosofía oriental y no lo entendieron. En fin. Es importante que le dejemos claros que sí estamos preparadas y que nuestra voluntad de mostrarnos abiertas y de ser honestas acerca de lo que no sabemos es una demostración de respeto hacia ellos. Mucha filosofía oriental que no entendieron. Para ser opositoras en el aula feminista tenemos que aplicar un estándar de evaluación distinto a la norma. Muchas de nosotras hemos probado maneras de enseñar nuevas sin cambiar los estándares con los que luego evaluamos el trabajo. Con frecuencia salíamos del aula sin estar demasiado seguras del proceso de aprendizaje o incluso preocupados por si estábamos fracasando como docentes. Me permito compartir un problema específico con el que me he encontrado. Mi manera de enseñar es muy confrontativa. Esta es de mi bando. Es un modelo de pedagogía que parte de la premisa de que muchos de los alumnos que se matriculan en mis clases tienen miedo a afirmarse como pensadores críticos, tienen miedo a hablar, sobre todo cuando se trata de alumnos que pertenecen a grupos oprimidos y explotados. Yes, me cae bien. La esperanza revolucionaria que llevo a la aula es que se convierta en un espacio en el que puedan encontrar su voz. A diferencia del estereotipo del modelo feminista que sugiere que lo mejor es que las mujeres busquen su voz en un entorno de seguridad. ¿Cuál seguridad? Un entorno en el que todos seamos amables y afectuosos. Yo aliento a mis alumnas y alumnos a encontrar su voz en un entorno en el que tengan miedo o se sientan en peligro. Exactamente. El objetivo es que todos los alumnos, y no solo el grupo reducido de los más asertivos, se sientan capacitados para participar en un debate riguroso y crítico. Esta pedagogía resulta difícil, muy exigente y asusta a muchos alumnos. Sí.
no suelen salir de clases comentando lo mucho que han disfrutado la experiencia. Al contrario, salen de clase diciendo que eres una bruja, que por qué los maltrataste, que pobrecitos niños. Y uno así como que, ajá, y si no los confrontas a la realidad, ¿cómo carrizo se supone que van a madurar? Pero bueno, es harina de otro costal. Uno de los deja tomar agüita. Uno de los aspectos de los modelos de enseñanza tradicional a los que no había renunciado era el anhelo de ser reconocida inmediatamente por mi valor como profesora. El anhelo de validación inmediata. E- Eso es, yo digo que es un poquito narcisista, pero es como que el profesor se siente como que digan, sí, hiciste bien tu trabajo, wow, te lo reconocieron. Pero ya eso se me hace a mí más narcisismo que, bueno, es mi punto de vista, ojo. Con frecuencia sentía que no gustaba, no me sentía validada y era algo que me costaba aceptar. Reflexioné sobre mis experiencias como alumna y sobre la realidad de que con frecuencia las clases en las que había aprendido más eran también las que menos me había gustado y de las que más me había quejado, lo que me ayudó a reconsiderar la premisa tradicional de que los comentarios positivos inmediatos son el significante de la valía. Al mismo tiempo vi que los alumnos que decían que detestaban mis clases volvían luego para decirme cuánto habían aprendido y que extendían que si eran tan difíciles era por el estilo tan distinto y por las exigencias tan diferentes. Ay, yo me estoy viendo aquí. Empecé a ver que las asignaturas que se esfuerzan en cambiar paradigmas, en transformar la conciencia, no necesariamente se pueden experimentar de forma inmediata como algo divertido, positivo o seguro, por lo que este no era un criterio de evaluación válido. Bueno, sí, para uno como maestro, pero aquel es tu pan, ese es de tu hermano. ¿A él no le gusta el jamón? Sí, sí le gusta, ya se comió uno, Ricardo, no digas sandeces. Porque si los directores piensan de una manera tradicional, obviamente te van a llamar la atención con ese tipo de modelos, pero bueno. En el aula feminista es importante que precisemos los términos del compromiso, que precisemos qué queremos decir cuando afirmamos que impartiremos una asignatura desde una perspectiva feminista. Con frecuencia las explicaciones iniciales acerca de la pedagogía ejercen un impacto importante sobre cómo experimentan los alumnos la asignatura. Es importante que hablemos de la estrategia pedagógica. Durante un tiempo, asumí que los alumnos se adaptarían solos. No. Que verían que estaba intentando enseñarles de otra manera y que lo aceptarían sin necesidad de que se les explicara nada. Con frecuencia eso significaba que daba explicaciones después de ser criticada. Exactamente. Es importante que las profesoras y profesores feministas expliquen no solo que será diferente en la experiencia del aula, sino plantear abiertamente que los alumnos han de reflexionar sobre si desean permanecer en un espacio de aprendizaje así o sí. A un nivel básico, a muchos alumnos les molesta que pase lista. Mi alma. O sea, el hecho de tomar asistencia les molestaba. Ok. Pero como entiendo la experiencia del aula como una experiencia de aprendizaje única, perderse una clase significa perderse un aspecto importante del proceso. La asistencia a las clases o faltas a ellas afecta a las notas y esto molesta a los alumnos que no están acostumbrados a tomarse en serio la presencialidad de las clases. Bueno, se podría decir que esto fue algo ante pandemia, ¿no? También. Pues sí, porque ahorita con todo lo que hay de las clases virtuales, pues mucha gente se ha sentido como que en su casa, detrás de una pantalla, es como que se desinhiben más. Bueno, lo veo yo así. No, no es que me van a mirar, me van a jugar, van a salir al pasillo, ay, esta fue la que comentó esto y chaca, 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 y me van a charcutear en la escuela, sino de que tengo mi protector de cristal que me permite ser más yo.
¿Este libro de qué año es, Ana? Vamos a revisar. Sí, porque como está planteando ella, a mí se me hace totalmente mucho antes de 2019. No puede ser después de 2019. Bueno, ¿te parece que terminemos el capítulo y ahorita lo revisamos? Sí, 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 tranquila. Va. Otra cuestión importante, pensé que lo tenías en físico a mano y que estabas pasando era el virtual para nosotros. Sorry. Otra cuestión importante para mí es que todos los alumnos han de participar en los debates de clase. Todos los alumnos han de tener voz. Sí, el problema es que cuando se ponen, no, yo no, yo no, yo no. Creo que es una práctica muy importante. No porque piense que todos los alumnos tienen algo valioso que decir, no siempre es así, correcto, sino porque con mucha frecuencia hay alumnos que tienen aportaciones valiosas que hacer, pero permanecen en silencio. Pero por el que dirá. En mi clase todas las voces son escuchadas a medida de que los... ¡Ricardo! Perdón. Perdón, Ana. ¡Ricardo! Perdón. No, por favor. En mi clase todas las voces son escuchadas a medida que los alumnos leen párrafos que exploran temas concretos. No se pueden negar a leer párrafos. Cuando escucho su voz, soy más consciente de información que ellos quizás no sepan que puedo proporcionarles. Tanto si se trata de una clase numerosa como reducida, intento hablar con todos los alumnos, ya sea individualmente o en grupos pequeños, para poder hacerme una idea de sus necesidades. ¿Cómo podemos transformar conciencia si no tenemos cierta idea de dónde están los alumnos intelectual y físicamente hablando? La preocupación por cómo y qué aprenden los alumnos valida y legitima, valida y legitima prestar atención, aunque sea brevemente, a las confesiones personales durante los debates en el aula. Animo a los alumnos a que relacionen lo que aprenden con las identidades personales que quieren construir socialmente, con lo que quieren cambiar o afirmar. Como el objetivo de la confesión personal no es el narcisismo, ha de ocurrir en un marco de referencia crítico en el que se relacione con el material que se esté debatiendo. Cuando, por ejemplo, enseño la novela Ojos Azules de Toni Morrison, a veces pido a los alumnos que escriban un texto personal acerca de la relación entre la raza y la belleza física, que no lo lean y que lo lean en clase. Sus escritos pueden revelar dolor y heridas a medida que exploran y expresan cómo han sido victimizados por el racismo y el sexismo, o pueden expresar ideas racistas y sexistas. Interesante. Sin embargo, lo que escriben les permite abordar el texto de otra manera. Pueden leer la novela de otra manera. Quizás sean más críticos y analíticos. Si esto no sucede, la redacción ha fracasado como herramienta pedagógica. Para convertir el aula feminista en un espacio de experiencias de aprendizaje transformadoras, tenemos que probar constantemente métodos nuevos y estrategias nuevas. Para terminar, no podemos impartir una pedagogía feminista revolucionaria si no contamos con feministas revolucionarias en el aula. Pues sí, es como lógica, ¿no? Los cursos de estudio sobre la mujer tienen que hacer algo más que ofrecer un estilo de enseñanza distinto. Tenemos que cuestionar de verdad el sexismo y la opresión sexista, tanto como aquello que enseñamos como con la manera en que lo enseñamos. Es un esfuerzo colectivo. Tenemos que aprender los unos de los otros y compartir ideas y estrategias pedagógicas. He invitado a colegas feministas a mis clases para que participen en ellas, pero no lo han hecho. La territorialidad del aula es otro tabú tradicional. Ah, caray. Sin embargo, ¿No quieres su sándwich? déjalo, Ricardo. ¿Tú tienes hambre? Busca una fruta, amor, ahí hay manzanas. Un mango. O un mango. Tráeme para que los revise a ver si ya están maduros. Verdes no te los vas a comer.
Sin embargo, si hemos de aprender los unos de los otros, si hemos de desarrollar una estrategia concreta para radicalizar nuestras aulas, nos tenemos que implicar más como grupo. Tenemos que estar dispuestos a desconstruir esta dimensión del poder, a desafiar, a cambiar, a crear nuevos enfoques. Por favor, no. Si queremos avanzar hacia una pedagogía feminista, Ricardo, deja de hacer ese ruido, por favor, amor, y tráeme el mango. Ricardo, te hablé. Ricardo, te hablé. Estoy leyendo un texto, por favor, no hagas ese ruido. Tráeme el mango. Sí. Ricardo, ¿te dije algo? Está por el camino. No, no está en el camino. Lávalo y me lo traes para que lo analice a ver si está verde. Parecía una garra de mantis, ¿verdad? Lávalo, por favor. Mamá, Si queremos avanzar hacia una pedagogía feminista revolucionaria, tenemos que desafiarnos a nosotros mismos y los unos a los otros a devolver a la lucha feminista su dimensión radical y subversiva. Con agua y jabón. también. Tenemos que estar dispuestos a recuperar el espíritu del riesgo, a ser descarados, a ser rebeldes, a ser capaces de agarrar a alguien, de darle la vuelta con un guante y de transformarlo. Estuvo muy interesante este tema. Mucho. Y no tanto porque sea una visión de una mujer negra que siempre utiliza la parte del feminista revolucionario, sino que me vi como docente y me hice un feedback como alumna cuando en la prepa una maestra de historia del arte nos mandó a hacer un collage. Estábamos viendo la parte del collage. Y yo hice un collage bastante, y vamos a decir, no interesante, pero no era un collage así como que los hicieron los demás, hicieron un collage como de figuras geométricas o de ositos y cositas. Mi collage era más, tenía un rapé que tenía unos ojos que eran unos cuadros de renacentistas, y había una mujer, una cara de mujer a quien le tapé la boca con una figura de estrella, cuando estrellas algo así, como ese tipo de hablador, y que tenía un ojo tapado y el otro no, y la maestra me decía, ¿y esto qué significa? Y yo, bueno, la represión a las mujeres que callan, me dice ella, pero es que estamos hablando del 95, y ella me dijo, pero en esta época del año, o sea, en esta cultura ahorita, contemporáneamente, las mujeres ya tenemos libertad de expresión. Y yo me la quedé mirando y yo le dije, maestra, ¿usted sabe lo que está diciendo? Sí, yo decía, pero es que usted está hablando del contexto de la ciudad. Usted no está tomando en cuenta mujeres en otros países, en otros continentes, y usted ni siquiera sabe en Maracaibo cómo está la parte de la violencia femenina, pero ella así como en su luna, eso a mí me hizo tanto shock de que ella estuviera tan fuera de su realidad, o de que su realidad era algo así como que una, si había violencia femenina, algo era como que normal que la persona le pudiera llamar la atención. Y se supone que una maestra de historia del arte tiene que hacerte como que eso mismo, darte la vuelta como un guante y hacerte ver otra perspectiva. Y ella era tan tradicional, tan diferente al maestro hombre de arte que yo tuve, que nos hizo un storm mind, que nos voló la cabeza, que nos hizo pensar de patas para arriba. Para mí fue un shock, totalmente. Yo pensé que por ser ella, también puede ser yo por mi juventud, mi ignorancia en aquel entonces, de que por ser mujer o algo así, pues no sé, iba a ser más, la maestra iba a ser más radical, más abierta. Y no, resultaba que la maestra fue mucho más tradicional, mucho más
aburrida, mucho, no sé, para mí fue un... Muchas gracias. Gracias Lindo. por toda la lectura de hoy. Voy a regresar acá a la portada, Ujú. a ver si ¿Qué nos... aparece el año? El año. Sinopsis. No. Tal vez está al final, Ana. A veces el año de edición, a veces está en las últimas páginas donde dice, esto se imprimió en los talleres, fulano, mengano, tutano, en el año, taca, 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 taca. Pero este libro es de algún tipo de, ahí, ¿ves? 2015. Te dije que antes de pandemia. Claro, sí, 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 sí. Eso no podía ser después de pandemia porque no está en ese contexto. A legua se notaba. Claro, y seguramente en un contexto de pandemia ella ha de haber tenido Otro algunas tipo otras de restricción, sí. revelaciones, otros temas que le dejaron, por supuesto. Pero ella sigue viva, es una persona que vive actualmente. A ver, vamos a ver. Me parece que no. Porque si ella habla de las escuelas de la segregación, ya debe tener 80, o sea, ya debe tener cierta edad ya. Cielo, hazme un favor, pásame otro mango y me lo lavas, porfa. En su punto esos manguitos, ¿eh? Por eso, lo lavas para... Ricardo va a querer un poquito más y me imagino que tú también le estás echando pico a esto porque está bueno, está sazón. Yo no quiero, toma. ¿Seguro? ¿No quieres otro? Mira, nació un 25 de septiembre de 1952 y murió el 15 de diciembre del 2021. Ah, caray, qué lástima. Hubiese sido interesante ver su enfoque post pandemia. No te gusta, no digas nada. Ese sándwich es tuyo. Siéntate para comer, Adrián, por favor. Y murió joven. Me gustaría continuar un poquito del capítulo 9. Sí, sí, ándale. Bien, y ya cerramos la sesión de hoy. ¿Vale? Potente, no quiero. Y tú me dirás, oye, tengo otras cosas que hacer. Que ya son 11:30, entonces unos 10 minutos más, a las Está 11:40, bien. y ya Me cerramos. siento como cuando le digo a Ricardo, está bien, 10 minutos más de parque, 10 Sí. minutos más de hoteles. Dice, negra y mujer. Reflexiones sobre los estudios de posgrado. Buscando material de lectura para una asignatura sobre las mujeres y la raza, encontré un ensayo que me fascinó en la revista feminista Heresías, Racism in the Issue. Me di cuenta, Heresy. Heres, ¿Cómo decir? Herejías. ok, Heresies. Ujú. Gracias. Me di De cuenta nada. de que era una de las primeras explicaciones escritas acerca de los problemas a los que se enfrentan los alumnos negros, y especialmente las alumnas negras, de literatura inglesa cuando estudiamos en universidades predominantemente blancas. El ensayo titulado On Becoming a Feminist Writer es obra de Carol Gregory. Empieza explicando que, aunque había crecido en barrios segregados por raza, nadie le había hablado de verdad acerca del racismo blanco o del sexismo blanco. No estaba preparada mentalmente para enfrentarse a estos aspectos de la realidad social, pero se le hicieron evidentes en cuanto se matriculó en la universidad. Pero te sientas. Te sientas. Mientras mordisqueaba una pipa marrón, un profesor blanco espetó: los departamentos de literatura inglesa no contratan ni a negros ni a mujeres.
Así como si sus palabras fueran una guillotina, quiso arrancarme con ellas la cabeza. En mi ciudad natal, el racismo era un código de etiqueta que asfixiaba a los negros y a las mujeres. Se supone que tiene que impartir estas clases. No quiero más que eso, respondí. Sin embargo, lo que quería era matar a ese hombre. Lo único que me impidió que abofeteara su congestionado rostro que parecía a punto de explotar fue mi condición de mujer. Mis impulsos homicidas estaban desatados. Su ensayo es una crónica de las dificultades con que se encontró a la hora de seguir una disciplina que le interesaba y de cómo evitó que el racismo o el sexismo derrotaran y destruyeran su curiosidad intelectual, su deseo de enseñar. Las palabras de ese profesor de literatura estadounidense blanco resonaron en su mente años después, cuando tuvo dificultades para encontrar trabajo, cuando se enfrentó a la realidad de que hay muy pocas profesoras de literatura inglesa negras. Aunque escribía en 1982, concluyó el ensayo con el comentario: muchos años atrás, un profesor de literatura estadounidense maldijo el destino de los negros y las mujeres. Sus feas palabras decían la verdad. ¿Alguna vez ha tenido una maestra de inglés negra en el norte? Somos muy pocas las que nos ganamos la vida. Durante los últimos años he trabajado como profesora adjunta. Enseñar me aporta una gran satisfacción. Pasar hambre, no. Aún recuerdo el rojo encendido de su rostro cuando dijo: los departamentos de literatura inglesa no contratan ni a negros ni a mujeres. ¿Podemos las mujeres cambiar esta condena? Estos son los fragmentos que añado a mi diario. Al leer el ensayo de Carol Gregory, recordé que no había tenido ni una sola profesora negra en todos los años en que había cursado asignaturas del Departamento de Literatura Inglesa. Durante mis años como profesora, he tenido alumnos, tanto en las clases de literatura como de otras disciplinas, que nunca antes habían tenido a una profesora negra. Estudié en escuelas, institutos segregados, hasta el segundo curso de instituto, y tuve el modelo de maestras negras maravillosas. Jamás se me ocurrió que no las encontraría en las aulas universitarias. Sin embargo, estudié en 4 universidades: Stanford, Universidad de Wisconsin, Universidad del Sur de California y la Universidad de California en Santa Cruz. Y no tuve ni una sola oportunidad de estudiar con una profesora negra de literatura inglesa. No eran miembros del claustro. Me consideré afortunada de estudiar con un profesor visitante negro en Stanford y con otro en la Universidad del Sur de California, aunque ambos eran reticentes a apoyar y alentar a las alumnas negras. A pesar de su sexismo y de su racismo interiorizado, los valoré como profesores y sentí que eran la demostración de que los eruditos negros podían enseñar literatura y trabajar en departamentos de literatura inglesa. Ofrecían cierto nivel de afirmación y de apoyo, y por relativos que fueran, contrarrestaban el racismo y el sexismo de muchos profesores blancos. El cambio en las políticas de contratación ha llevado a que cada vez haya más profesores negros en universidades predominantemente blancas, pero su presencia solo contrarresta mínimamente el racismo y el sexismo de los profesores blancos. Durante mis estudios de posgrado temía hablar directamente con docentes blancos, sobre todo cuando estos eran varones. Ese temor no había existido antes de graduarme, porque sencillamente se asumía que los alumnos negros y sobre todo las alumnas negras no eran lo suficientemente inteligentes para llegar a la escuela de posgrado. Aunque estas opiniones racistas y sexistas casi nunca se expresaban abiertamente, el mensaje se transmitía de todos modos mediante distintas humillaciones destinadas a avergonzar a los alumnos, a quebrar nuestro espíritu. Nos aterrorizaban. Durante mis estudios de licenciatura, me esforzaba en evitar a los profesores que dejaba claro que no deseaban ver a ningún alumno negro en sus clases. A diferencia del primer encuentro de Gregory, no hacían afirmaciones racistas, sino que comunicaban su mensaje de maneras muy sutiles. No leían tu nombre al pasar la lista, no te miraban, fingían que no te oían cuando hablabas y en ocasiones te ignoraban por completo. La primera vez que me sucedió, me quedé desconcertada y me asusté. Era evidente, tanto para mí como para el resto de los alumnos blancos, que el profesor, un varón blanco,
dirigía su maltrato agresivo exclusivamente hacia mí. Los demás alumnos me dijeron que era muy poco probable que aprobara la asignatura. Por bueno que fuera mi trabajo, porque el profesor se las apañaría para encontrar algún fallo. Nunca sugirieron que este tratamiento estuviera informado por el racismo y el sexismo. Sencillamente, el profesor había decidido por algún motivo desconocido que yo no le gustaba. Por supuesto, hubo raras ocasiones en las que alguna asignatura era tan importante para mí que intentaba enfrentarme al racismo, a hablar con el profesor. Y luego estaban las asignaturas obligatorias. Siempre que intentaba hablar con los profesores acerca de su racismo, negaban toda culpabilidad. Con frecuencia me decían que ni siquiera se habían dado cuenta de que fuera negra. En la escuela de posgrado fue especialmente difícil elegir asignaturas impartidas por profesores que no fueran bastante racistas. Aunque podías hacer frente a la situación evidenciando el problema y confrontando a la persona, era prácticamente imposible encontrar a nadie que se tomara en serio las acusaciones. Los profesores blancos contaban con el apoyo de instituciones supremacistas blancas, de colegas racistas, de jerarquías que daban más valor a la palabra del profesor que a la del alumno. Cuando hablaba con alguno de los profesores más liberales y les explicaba los comentarios racistas que se hacían a puerta cerrada durante las horas de consulta, siempre me miraban con incertidumbre, sorpresa y desconfianza acerca de la exactitud de lo que les estaba contando. En general, me escuchaban solo porque creían que hacerlo era su deber liberal. Su incredulidad, su negativa a asumir la responsabilidad por el racismo blanco, les impedía demostrar una preocupación sincera o ayudarme. Un profesor de literatura del siglo XVIII, escrita por autores blancos, me invitó a su despacho solo para decirme que se ocuparía personalmente de que no me graduara jamás. Yo, como muchos otros alumnos de su asignatura, había escrito un artículo en un estilo que desaprobaba, pero la única a quien le dijo algo semejante fue a mí. Con frecuencia, era precisamente en las áreas de literatura británica y norteamericana en cuyos textos abunda el racismo, donde encontraba a los profesores más racistas. Poco a poco, mi interés fue pasando de la primera literatura norteamericana a obras más modernas y contemporáneas. Este cambio se vio muy influido por un encuentro con un profesor blanco de literatura norteamericana, cuyo racismo y cuyo sexismo estaban descontrolados. Durante sus clases, otras alumnas y yo teníamos que sufrir chistes racistas y sexistas. Si consideraba que la escuela de posgrado no era lugar para alguna de nosotras, nos convertíamos en el blanco específico de las burlas y del ridículo. Cuando hacíamos presentaciones orales, nos decía que nuestro trabajo era absurdo y patético y no nos dejaba terminar. Si nos resistíamos de cualquier modo, la situación empeoraba. Cuando fui a hablar con él acerca de su actitud, me dijo que yo no tenía madera para estar en la escuela de posgrado y que tendría que renunciar. No pude contener la ira y empecé a gritar y a llorar. Recuerdo que le grité, ¿acaso me quiere? Y si no me quiere, ¿cómo puede tener la menor idea de lo que me preocupa y de lo que soy capaz? ¿Quién se cree que es para hacer sugerencias de este tipo basándose en una sola asignatura? Por supuesto, no estaba sugiriendo nada. Su asignatura era obligatoria y tenía que aprobarla para titularme. Lo que me había dicho era que, si abandonaba, podría evitar el maltrato sistemático. Seguí trabajando a pesar de que era evidente que no lo conseguiría, a pesar de que la persecución fue cada vez más intensa y a pesar de que me resistía constantemente. Con el tiempo, me fui deprimiendo cada vez más. Empecé a soñar con acudir al despacho del profesor con una pistola cargada. Exigiría que me escuchara y lo obligaría a experimentar el miedo, la humillación. En mis fantasías oía su voz suplicante pidiéndome que no disparara, que mantuviera la calma. En cuanto bajaba el arma, volvía a ser el de siempre.
Al final, en mi sueño, la única solución era disparar para matarlo. Cuando este sueño se convirtió en una parte constante de mis fantasías diurnas, supe que había llegado el momento de tomarme un respiro del posgrado. Aún así, sentí que su terrorismo había tenido éxito, que me había quebrado. Y esto fue lo que me hizo volver al posgrado, a sus clases, porque sentí que le había otorgado demasiado poder sobre mí y que tenía que recuperar la sensación de identidad y de integridad personal que le había permitido erosionar. Durante la mayor parte de mis estudios de posgrado, me dijeron que no tenía la actitud adecuada para ser una alumna de posgrado. En un posgrado, otra alumna negra me explicó que le decían que ella no era tan inteligente como yo, pero que ella sabía cuál era su lugar. Yo no sabía cuál era mi lugar. Los radicales blancos jóvenes empezaron a usar la frase estudiar como un negro, precisamente para llamar la atención sobre el modo en que las jerarquías universitarias alentaban la dominación de los indefensos a manos de los poderosos. En muchas universidades, la actitud adecuada de un alumno de posgrado es ejemplar cuando se muestra obediente, cuando no cuestiona la autoridad ni se resiste a ella. Durante los estudios de posgrado, los otros alumnos me hablaban de la importancia de no cuestionar, de no desafiar, de no resistirse. Su nivel de tolerancia parecía muy superior al mío o al de otros alumnos negros. Al reflexionar de un modo crítico acerca de las diferencias entre nosotros, se me hizo evidente que muchos de los alumnos blancos procedían de clases privilegiadas. Tolerar las humillaciones y las descalificaciones a que nos veíamos sometidos en la escuela de posgrado no amenazaba radicalmente su integridad, su sensación de valía personal. Con frecuencia, los que procedíamos de entornos desfavorecidos y éramos negros, solo habíamos conseguido llegar a la universidad porque habíamos desafiado constantemente a todos los que nos habían querido hacer creer que éramos inteligentes, pero no lo bastante inteligentes. A los orientadores que se habían negado a hablarnos de facultades concretas, porque ya sabían que no nos aceptarían. A padres y a madres que no necesariamente apoyaban los estudios de segundo ciclo, etc. Los alumnos blancos tampoco vivían a diario en un mundo exterior a la vida en el campus en el que también se tenían que resistir a la degradación y a la humillación. Tolerar formas de explotación y de dominación en la escuela de posgrado nos evocaba en ellos imágenes de toda una vida tolerando el maltrato. Soportaban ciertas formas de dominación y de abuso, que aceptaban como una especie de proceso de iniciación que terminaría cuando se convirtieran en la persona que ostentaba el poder. En cierto sentido, consideraban la escuela de posgrado y las diversas humillaciones como una especie de juego en el que aceptaban desempeñar el papel de subordinado. Yo, como muchos otros alumnos, sobre todo los que no eran blancos y procedían de entornos desfavorecidos, era incapaz de aceptar y participar en ese juego. Con frecuencia, nosotros sentíamos ambivalencia en relación con las recompensas que nos prometían. Muchos de nosotros no queríamos ostentar una posición de poder sobre los demás. Aunque deseábamos enseñar, no queríamos ejercer un poder autoritario y coercitivo sobre otros. Claramente, los alumnos que mejor jugaban a ese juego eran varones blancos, que no se enfrentaban a la discriminación, a la explotación y al maltrato en muchas otras áreas de sus vidas. Y aquí hago pausa para que vayamos cerrando ya la sesión, un par de minutos de reflexión. Estas líneas que acabo de leer realmente me llevan justamente a cuando estaba en la universidad. ¿Tú? Sí, me llevaron allá. Aquí en México. Sí, sí. Porque esta parte del sexismo que está. Entonces, es que, digo, no hay esta discriminación por color, pero en México
sí tenemos discriminación de nuestros pueblos originarios. Sí, Entonces, sí, sí. Sí, lo veo mucho. No, no solamente en México, en toda Latinoamérica se tiende a discriminar la población indígena. sí, 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 sí. Que es heredado Eh, eh, por el proceso de colonización, precisamente. eh, No nos queremos sentir inferiores. mm, o lo vemos a ellos como inferiores porque es lo que nos enseñaron. Es lo que nos enseñaron, así es. Entonces, eso estaba muy, muy, muy marcado. Eh, eh, compañeros que tenían rasgos indígenas, que venían de otras comunidades, que les costaba, no que les costaba, sino que estaban haciendo un mayor esfuerzo por estar ahí. Todos estos eran señalados incluso por los mismos maestros, y a mí eso me causaba mucha indignación y me cuestionaba por qué un maestro tiene que hacer esto, por qué un maestro tiene que ser así. Era Exacto. totalmente, para mí no tenía ninguna coherencia, nada, Ujú. que un maestro estuviera, eh, porque lo hacía. Humillando. Me tocó, digo, no lo tengo tan claro, pero estas palabras de amenaza, de que tú no puedes, no lo vas a lograr, no sirves para nada, no vas a ser nadie en la vida, eh, lo dicen los mismos docentes. Y es bien pesado, o sea, bien pesado. Claro que la mayoría era como, pues así es, o sea, así es, tiene razón, casi, casi. Algunos estaban en que, tiene razón el profesor, claro, si no eres así, no vas a hacer nada. Y estaban los señalados, estaban los discriminados, que realmente tenían que aguantarse por eso, para poder concluir su carrera. Entonces, sí tenía que haber una sumisión, eh, tenían que, tenían que bajar la voz, tenían que guardar el carácter para poder tener oportunidad de pasar las materias. Y eso a mí me causaba una gran indignación. Yo estaba así, no, mal, mal, mal. Eh, entonces, mi paso por la universidad, la mayoría de los años, con la mayoría de los maestros, así fue. Ellos demostraron una gran incoherencia e incongruencia. Además que estaba yo en una carrera donde la mayoría eran varones y mujeres éramos solo como 2 de 15 varones. Ingeniería naval, ¿no? Ajá, sí. Entonces era, eh, mm, en esta parte de las ingenierías en general, Ujú. habíamos menos mujeres, entonces siempre nos hacían competir quién era la más guapa. Ay, no inventes. Sí, 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 sí. Entonces nos lo decían, ¿no? Y ya, o que si ya subiste de peso, o que si ya cambiaste de vestimenta, que si la otra lo va a hacer mejor, eh, o tú sí cumples características, porque estás muy guapa y además muy inteligente y las otras no. Entonces siempre había esos comentarios también. Entonces, claro que sí me llegó en la época de la universidad. Y eso Es- también en parte pues las dividió a ustedes como mujeres, el hecho de hacerlas competir simplemente por el físico. quizá, quizás sí. No había tanta división. Era como, bueno, pues así nos toca. Más no estábamos unidas. No era como, vamos a hacer un frente de mujeres en contra de todos estos. No, jamás. Jamás sucedió. O sea, tratábamos igual de navegar entre todo esto para salir lo menos ilesas posible. Sí, Wow. ¿Tú sí. saliste de la uni en qué año más o menos, Ana? En el 2005, Ya. sí, 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 sí. Bueno, Irali, muchas gracias. De nada.
por acompañarme en esta sesión. Muy interesante, Con todo el gusto. Yo encantada con mi clase privada, no te creas. muy disfrutable. Me gusta también compartir con otras personas. No sé qué pasó hoy. De verdad sí quedé como que, ay caray, soy la única. Pero, o sea, estuvo muy, muy Es la interesante. segunda vez, es la segunda vez que sucede, así que solamente somos dos. ¿En serio? Ay, Sí, sí, claro, sí Dios. pasa. Es absolutamente esperable. No hay problema. Ok. ¿Tú Pero por llegaste eso a ver una como película que trabajas- se llama Escritores de Libertad? ¿Cómo? ¿Llegaste a ver una película que se llama Escritores de Libertad? No, no la recuerdo. Ok, tú tienes Netflix, supongo. Sí, Búscala, en Netflix ahorita está, es con Hilary Swank, ella es una maestra, Hilary Swank. ok. La voy a buscar. Ella, sí, ella es una maestra de inglés en una secundaria de clase de popular, de pública, y la batalla, porque está basada en la vida real, que es lo más interesante, y la batalla que tuvo que manejar esa mujer para que sus alumnos, que eran la clase de los perdedores, es decir, los negros, los latinos, los asiáticos, los que reprobaban, y cómo los volteó, los hizo valer hasta el punto que llegó a ser la maestra ícono. Es una de mis películas favoritas, ¿verdad? Es muy, muy buena. Y ahorita que acabamos de leer este capítulo, de verdad te las recomiendo ampliamente porque vas a entender esa confrontación que vimos en el libro sobre el sexo, sobre todo cuando él se confronta al profesor de la clase senior. Es muy buena, muy, muy buena. Se llama así, Escritores de la Libertad. O lo buscas en inglés, Recomendación se para todos. llama Freedom Writers. Ok, Depende cómo tengas el Netflix, lo tienes en español o en inglés. Pero de verdad, tiene mucho que ver con esto que acabamos de ver. listo. Muy bien. Pues qué Ok, padre. señora, Pues voy a vamos a preparar estar viendo ensalada de entonces. pollo. No sé qué va a hacer usted de comida, pero yo tengo que hacer ensalada de pollo porque me trajeron un montón de papas, un montón de zanahorias. Y si no las hago, vamos a tener problemas con el Rico. proveedor. Ok. Un abrazo a los niños. Nos estamos viendo el próximo sábado. ¿Va? Dile a mi secretaria que la extraño, pero que me alegra que esté bien. Gracias. Y Gracias. feliz fin de semana. Igualmente. Bye.